Buen día. En esta ocasión estaremos hablando sobre el flujo migratorio desde la segunda mitad del siglo XX hasta las primeras 2 décadas del siglo XXI, destacando su influencia en la transformación social y cultural de nuestra sociedad actual, tomando en cuenta los niveles de racismo, pobreza, desigualdad y desarrollo económico. Este grupo se encuentra conformado por Leslie Díaz, Ruth Bryson, Celeste Ramos y Yulibel Reyes. En esta primera instancia estaremos apreciando y explicando la infografía de manera general. Las flechas que están observando indican la entrada y o salida de los migrantes. Para destacarlas utilizamos dos colores. La parte negra de la flecha indica la ruta de entrada, mientras la parte verde indica la ruta de salida. En primer lugar tenemos al continente americano. Las personas residentes del mismo salen hacia Europa y los países del norte del mismo continente, como Estados Unidos y Canadá. Las personas que entran al continente americano son del mismo continente. Son venezolanos, chilenos, argentinos, pero también europeos, asiáticos y africanos. En segundo lugar tenemos al continente europeo. A este continente inmigran personas de África, América y Oceanía. Y los europeos salen hacia América y Oceanía. En tercer lugar tenemos al continente asiático. A este continente inmigran personas de Europa, América y personas del mismo continente. En cuarto lugar tenemos al continente africano. Las personas que residen en el continente africano emigran hacia Europa y América. En quinto lugar tenemos al continente de Oceanía. Las personas que viven en este continente salen hacia Europa y América. Ahora les estaré hablando un poco sobre el continente americano. El continente americano tiene un importante flujo de migraciones, principalmente hacia los países del norte, Estados Unidos y Canadá, y en el sector de América del Sur. Los principales países receptores en la actualidad son Venezuela, Chile y Argentina. Dichos movimientos obedecen principalmente a factores económicos y de seguridad. La economía de América a precios de mercado es la tercera más grande y potente a nivel mundial, con 6,06 billones de dólares. Está basada mayoritariamente en una economía secundaria y o terciaria. Cabe destacar que dentro de los propios países existen notables diferencias entre poblaciones que se encuentran en mejores condiciones y otras que están en situación graves o alarmantes. Ahora vamos a estar hablando del continente europeo. En la parte occidental del continente europeo se sigue encontrando un gran flujo migratorio por su desarrollo económico, pero los extranjeros llegan del occidente de África y de América del Sur. Europa fue un continente de migración neta con salidas masivas, un canal migratorio que se estableció en el contexto de la expansión colonial de los siglos anteriores y de la trata de esclavos. La desigualdad y la pobreza a través de las migraciones sigue creciendo y la causa de esto puede ser la pobreza, pero aquí hablamos no solo de la parte económica, sino también cómo está distribuida la población. Aunque algunos países de este continente buscan diversas estrategias para buscar un límite y así poder ayudar a las personas de otros países para que no sigan emigrando. El racismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó a recibir un gran flujo migratorio debido a que algunos países fueron afectados y comenzaron las migraciones a diversos países del Estado europeo. Pero cabe destacar que la falta de integración de los inmigrantes suele ir acompañada por actitudes de rechazo entre la población nativa, más la ideología nazi que influyó mucho en el racismo y la xenofobia en este continente. Esto era más visible por la parte obrera, ya que la élite lo hacía de una forma más explícita. Para mitad del siglo XX se puede observar de una manera explícita cómo los nativos rechazaban a los extranjeros africanos, aunque en la actualidad, para las primeras 2 décadas del siglo XXI, presentaban estrategias
para el antirracismo, debido a que no podían ser juzgados por rechazar a los demás por su etnia, pero que esto sigue fallando aún. El desarrollo económico. La crisis económica de los años 70 tuvo una especial repercusión en la ocupación del sector industrial y, consecuentemente, importantes consecuencias en los motivos migratorios y en las políticas dirigidas tanto a la migración como a la población extranjera. Presentó una gran demanda a mitad del siglo XX debido a que la economía decaía en la parte de la mano obrera. Por ende, un contexto de depresión demográfica no podía ser cubierta por la población autóctona y hizo que se tomaran medidas drásticas con la inmigración. Por eso comenzaron a limitar lo que eran las entradas a un pequeño número de refugiados. Y esto todavía sigue en la actualidad, ya que no dejan entrar tantos familiares de inmigrantes o profesionales cualificados, entre otros. Todo donde el flujo ilegal de la población procedente de las regiones menos desarrolladas es ahí donde incorporan la economía, ya que comienzan a tener un control, porque esas personas ilegales solo tienen empleos degradantes. Y aunque suene extraño, Europa utiliza estas estrategias para que sus ciudadanos nativos puedan tener trabajos honestos. Bien, ahora vamos a continuar con Asia. Asia está formado no solo por varias naciones, sino por varios mundos. Se trata de un conglomerado de países que componen un rico mosaico de cultura, subculturas, idiomas y religiones. Es el más grande de los continentes de la Tierra. Ocupa casi un tercio de la superficie terrestre y tiene una población total de 3.374.000.270.000 habitantes repartidos en varios países. La mayor parte de las personas migrantes asiáticas proceden del sudeste y del sur del continente. Los desplazamientos tienen lugar tanto a nivel interno, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Malasia, como internacional América del Norte, Europa y el Golfo Pérsico. Acerca de su racismo, podemos decir que los inmigrantes de raza negra y diferentes contexturas que llegan a vivir el continente asiático se encuentran con la tradicional desconfianza nipona hacia los extranjeros. Acerca de su pobreza, hay una gran disparidad económica y social. En este continente se encuentran 2/3 de los pobres del mundo, pero también algunos de los países más ricos: Brunei, Japón, Singapur, RAE de Hong Kong, India y China. Son ejemplos de los profundos constantes económicos que hay en las regiones. Uno y otros países están en la vanguardia en términos de crecimiento económico y de pobreza. Juntos reúnen un 50% de la población mundial que vive con el equivalente a menos de $1 al día. A pesar de los avances en el aumento de la producción de alimentos, en algunos países asiáticos los niveles de nutrición son terriblemente bajos y hay gente que sigue muriendo simplemente por falta de alimentos. Entre su desigualdad, la región de Asia-Pacífico, que una vez fue considerado un modelo de crecimiento igualitario, está viviendo cada vez más desigualdad. Según la organización OFAM, el número de superricos en Asia ha sobrepasado a los de América del Norte y Europa. Es decir, que este continente posee un mayor número
de millonarios y multimillonarios del mundo. Pero también habitan en ella casi 2/3 partes de los trabajadores pobres del planeta. La desigualdad de la riqueza ha alcanzado niveles alarmantes en varios países del continente. El 79% de la riqueza creada en China pertenece al 1% más rico de la población, mientras que el 73% de la riqueza creada en India estaba en manos del 1% más rico, según el análisis de Oxfam. Como resultado, el 1% más rico de la población de China era dueña del 47% de su riqueza nacional en el 2017, mientras que en India era dueño del 45% de la riqueza del país. Los ricos se hacen más ricos y los pobres deben conseguir dinero como puedan. Entre su desarrollo económico, podemos decir que este continente asiático contribuye con una 1/4 parte del Producto Interno Bruto de la economía mundial, aproximadamente. Dicha contribución es apenas equivalente al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Durante casi 2000 años, la economía asiática ha contribuido en más de un 50% al Producto Interno Bruto mundial. Continuamos hablando sobre Oceanía. Oceanía es una región con poca población en comparación con los otros continentes. Por ello, los migrantes internacionales también son relativamente escasos. La mayor parte de las personas nacidas en Oceanía que viven fuera de la región se trasladaron a Europa y América del Norte, en tanto que los inmigrantes de Oceanía provienen sobre todo de Asia y Europa. Destaca que Oceanía es una región de destino de inmigración que proviene de países como Reino Unido, China, India, los cuales llegan en su mayoría a Australia y Nueva Zelanda. Se trata de personas que se desplazan para trabajar de forma temporal, de jóvenes que pretenden hacer sus estudios en uno de los dos países. A través del flujo migratorio se podía observar la xenofobia, el racismo e islamofobia en Nueva Zelanda y Australia, aunque estos países implementaron estrategias no solo para combatir el odio, sino también para reducir la migración. A pesar de que es uno de los continentes con mayor flujo migratorio, duró muchos años manteniendo su PIB sin interrupciones, pero luego comenzaron a tener demandas y eso hizo que su economía fuera bajando y por ende comenzaron a buscar estrategias para tener un control con los extranjeros y eso fue visible en Australia y Nueva Zelanda. La pobreza y la desigualdad no solo es por el flujo migratorio, sino también porque los ricos necesitan ser millonarios, mientras que los pobres se vuelven miserables. Cabe destacar que no es un continente pobre y que la economía y el mundo laboral es cualificado. Afecta en cierto punto parte de la migración porque las personas van en busca de una mejor vida. Continuamos hablando sobre África. Los patrones migratorios en África en general no difieren sustancialmente de los de otros continentes. La mayoría de los africanos emigran hacia otro país africano por trabajo, estudios o circunstancias personales. Cabe destacar que para 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los continentes con mayor emigración a Europa era África. Se dice que más de 36 millones de personas han emigrado durante el 2017 en África y hasta un 53% de lo que se ha embarcado en un camino de migración internacional se han quedado en nuevo de elección.
entre los emigrantes de los países de África, hasta el 80% se han quedado en sus nuevos países de residencia. Unos 4% se han quedado en Sudamérica, seguido por otros 2.2 millones de Costa de Marfil, seguido de Uganda, Nigeria, Etiopía y Kenia. Puede observarse desde la gran élite hacia la clase baja y también pueden cuando estos se dirigen a otros países para buscar una mejor vida. La pobreza aún sigue siendo el continente con más pobreza del mundo y con mayor expulsión migratoria debido a que no hay equidad, mucho menos igualdad. Desarrollo económico que sea el continente con más personas pobres no quiere decir que este no tiene producción de dinero. Se dice que con ayuda de la migración puede aumentar más la economía, ya que la mayor parte de sus habitantes sigue viviendo en África, aunque cambien de país. La migración intraafricana como mecanismo para fomentar el crecimiento económico, promover la transformación, puede contribuir al crecimiento económico y la transformación estructural de la siguiente manera. Y un ejemplo es que pueden afectar positivamente a la transformación estructural en los países de destino. Si se gestiona adecuadamente la migración intraafricana, podría dar lugar a aumentar considerablemente el PIB per capital de África de aquí a 2030. Gracias por prestar atención. Hasta aquí ha llegado nuestra presentación.